Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Hoy vamos a hablar sobre algo de muchísima actualidad, que es supremamente preocupante y que a veces podría pensarse que uno se vuelve un poquito Cassandra, es decir, casi que agorero, pero realmente las circunstancias están dadas para pensar que nada bueno viene. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Recuerden que tenemos también para ustedes nuestra línea de WhatsApp 310-692-0672. Un poquito de paciencia y a todos trataré de responderles. Así que abordamos este tema sobre el que ya habíamos hablado, pero que, dados los hechos y cómo se van desarrollando los acontecimientos, lo lleva a uno a pensar que estamos acercándonos a un límite, tal vez a un punto de no regreso. Recuerdo que en un contenido que hice anteriormente, tal vez fue sobre la crisis de los misiles de octubre de 1962, decía que fue el momento más crucial para la humanidad. Se dice que estuvimos a 5 horas de ser destruidos por una confrontación atómica entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y recuerdo que decía en aquella oportunidad, analizando lo que está aconteciendo actualmente en el mundo, decía que después de aquel malhadado suceso, no hasta ahora habíamos estado más cerca que aquel límite de las 5 horas, como es este momento actual de que de pronto estalle una confrontación atómica. Estuve leyendo y precisamente es una de las cosas que me motivó para hablar sobre este tema. Estuve leyendo algunos artículos y particularmente este libro que se llama Las guerras del futuro, de Alvin y Heidi Toffler. Yo creo que los más reputados futurólogos de la última mitad del siglo XX y de lo que va corrido del XXI. Esta obra es más o menos de 1994-95. Y ellos hacen aquí una descripción de cómo son, de acuerdo con su título, esas guerras del futuro, cómo serán. Pero hacen un análisis muy pormenorizado, muy detallado, muy puntual y muy bien hecho de hacia dónde apunta en este momento o a dónde apuntan los conflictos que se desarrollan en este momento. Y lógicamente que cuando uno lee siente un cierto tono apocalíptico, y esto se refuerza con 2 ensayos muy interesantes que leí sobre algo que se llama la diplomacia nuclear de Rusia y otro que se llama poliguerra. El primero es escrito por João Paulo Nicolini Gabriel y el segundo, el de la poliguerra, por Andrés Ortega. 2 textos maravillosos y no digamos lo que descorazonadores, pero sí demasiado realistas. Tal vez rayando en la crudeza. Y todo porque, de acuerdo como están las cosas en este momento, hay una pugna. Una pugna. Si antes teníamos realmente a finales de los 90, teníamos una potencia hegemónica y tal vez por primera vez en la historia no había una antítesis, sino que estaba solamente la tesis. En este caso, una potencia hegemónica que no tiene al frente un oponente del suficiente peso para que haya una especie de, digámoslo, de equilibrio en las hegemonías. Y lógicamente aquí en el centro está el pueblo, que mira para la izquierda y mira para la derecha. Yo hacía ese análisis en aquella oportunidad
Y desde los años 90 Estados Unidos no tenía realmente un opositor. Y me devuelvo allá porque se vuelve demasiado peligroso el que exista solamente una potencia, porque evidentemente si no hay un contrapeso, todos los demás son contrapesos. Unos más grandes, otros medianos, otros más pequeños, pero al final de cuentas no uno sino varios. Cuando hay una potencia consistente que enfrente a esta otra, pues es un pulso entre esos dos grandes. Y todo lo que hay alrededor se sujeta a uno o a otro bando. Pero cuando aquí hay una potencia, pero aquí realmente está diluida esa antítesis, entonces todos pelean por su pedacito. Y es un poquito lo que está ocurriendo ahora. Pero me tengo que devolver por una razón. Resulta que justamente por eso, porque ese equilibrio se supone, es el que no solamente ha logrado que la humanidad llegue hasta donde está, y hay que decirlo tristemente, al influjo de las guerras, porque fueron todas las guerras, todas, a lo largo de la historia, las que se convirtieron, aparte de máquinas de muerte y de hacer una especie de selección natural, tal vez pensando un poquito al estilo de Darwin, selección natural. Entonces, el equilibrio entre nacimientos y muerte se mantuvo a la par. Pero cuando la biología médica o la biomedicina ha logrado aumentar la expectativa de vida de los individuos, el desbalance entre los que llegan y los que se van es muy evidente. Se van muchos menos y llegan más. Por lo tanto, hay un desequilibrio. Y las guerras, a lo largo de la historia, fueron ese factor de equilibrio. Aparte de que en las guerras se lograron, yo diría que buena parte de todos los descubrimientos e inventos de los que hoy goza la humanidad, y no precisamente para la guerra, sino en su vida cotidiana. Por lo tanto, de acuerdo con algunos estudiosos, la guerra siempre fue un mal necesario. A mí me parece eso muy terrible tener que decirlo, que fue un mal necesario, o que han sido males necesarios a lo largo de la historia. Pero vaya y venga, aceptemos en gracia de discusión que visto desde esa perspectiva del avance tecnológico, tenga, digámoslo, no una justificación plena, pero sí por lo menos que esos avances, aún concebidos al influjo de la guerra y concebidos para destruir al oponente, al final se han convertido en factores de progreso, de confort y de comodidad para la gente. Lógicamente, con un altísimo costo de vidas. Y entonces, muchos preocupados, porque aquella potencia hegemónica de la que estaba hablando no tenía un oponente, entonces eso significaría que las guerras tenderían a desaparecer. Y si tenderían a desaparecer, se detendría, estoy diciéndolo, desde esa perspectiva de lo que dicen estos estudiosos, se iría ralentizando el avance tecnológico. Porque no habría una necesidad real y perentoria y evidente como para acelerar el paso y conseguir nuevos avances, sino que todo iría a un ritmo, diríase que hasta cansino, es decir, despacito, despacito. Pero cuando llega la guerra todo se acelera, porque tiene que ser ya, aquí y ahora. Obviamente en función de aniquilar al enemigo, aunque luego todo eso que se logre se pueda poner a funcionar en favor del bienestar de la gente. Pues justamente por eso, en plena Guerra Fría,
en 1963, que aunque la Guerra Fría estaba en su fina, no menos cierto es que había en el mundo una cierta sensación de que una nueva guerra que involucrara a todos habría de desarrollarse. Y todo porque el frágil equilibrio de las dos grandes potencias, equilibrio soportado sobre el arsenal atómico de uno y otro, el solo hecho de que tuviesen con qué destruirse mutuamente y destruir el mundo, hacían que ninguno de los dos intentara hacer algo parecido. Porque en una guerra atómica no hay ningún ganador. Se destruye el planeta. O sea, que el mismo que lo lanza es un suicidio, ni más ni menos. Pero justo en aquella época todavía existía como esa sensación de equilibrio frágil, pero eso indicaba que, aunque había un montón de conflictos que los oponían o que continuaban en una guerra por interpuesta persona, en este caso por interpuestos estados. Entonces, si en un sitio el gobierno era pro Estados Unidos, la oposición tenía que ser pro Unión Soviética y viceversa. Cuando era un gobierno pro Unión Soviética, entonces los oponentes eran pro Estados Unidos. Y estas dos potencias alimentaban los conflictos desde afuera para no tener que confrontarse directamente, lo cual llevaría necesariamente a una contienda de tipo atómico. Pero pensando de manera supuestamente futurista, se cuenta que en 1963 el presidente John F. Kennedy, preocupado, reunió a un grupo de científicos y conformó una comisión. Y le encargó a esa comisión que estudiaran cuál sería el escenario que ofrecería el mundo en el evento de que hubiese una paz universal, que no hubiera conflictos en ningún lado. ¿Qué ocurriría? Pues resulta que estos señores, que formaban parte de la industria armamentista, de la economía, del pensamiento, de la filosofía, de la política, se reunieron y a esa comisión la llamaron Iron Mountain en agosto de 1963. Se reunieron y al tiempo le entregaron un documento al presidente de los Estados Unidos en el que le indicaban que si el comunismo, y fue algo premonitorio, estamos hablando de 1963, recordemos que en 1989 supuestamente cayó la cortina de hierro y se desfondó el comunismo, aunque oficialmente ocurrió en 1991, pero en el 89 con la caída del muro de Berlín, de lo que ya hablamos. Eso fue casi que premonitorio, pero en aquel 1963 todavía esas pequeñas confrontaciones, pequeñas en cuanto a los actores que estaban involucrados, pero igual confrontaciones en las que había enorme cantidad de pérdidas humanas. Entonces estos sabios que convocó Kennedy sacaron conclusiones que lo ponen a uno a pensar. Decían, si se acaba el comunismo, si no hay un enemigo, nos lo tenemos que inventar, quiérase que no. Y resulta que, de acuerdo con ese pensamiento, al preguntarse qué otro tipo de enemigos podrían crearse, entonces surgieron varias teorías. Una de ellas, si no hay un enemigo al que enfrentar militarmente, entonces hay que pensar en un enemigo que se convierta como en una especie de, como de, digámoslo, de un demonio, pero no en el sentido literal de la palabra, no el demonio que conocemos pues de lo sobrenatural y cosas por el estilo, sino un cierto demonio que tiene que ver con la insidia. Y esto se traduce a partir de penetración cultural,
de, digámoslo, manipular al ser humano, crearle miedos que no existen, hacerle ver enemigos ocultos por todas partes, cosa que por el mismo miedo la gente en un momento dado fuera capaz de reaccionar y filarse en cualquier causa, aunque no fuera su propia causa, pero filarse en una causa que por lo menos le hiciera sentirse de alguna manera importante, parte de un plan y protegido por los integrantes de ese plan. El ser humano siempre ha necesitado sentirse protegido. Y ese es quizás uno de los condicionamientos psicológicos a lo largo de la historia de la humanidad, que explicarían por qué los pueblos en un momento dado se vuelven borregos, porque en un momento dado agachan la cabeza, obedecen todo lo que les dicen, aceptan todo aquello que los que están arriba les imponen y nadie dice nada, porque necesita sentirse parte de y protegido por, porque al sentir que no forman parte de nada, ese desvalimiento los lleva a una sensación de vulnerabilidad y de pérdida que muchas veces induce a la muerte. Si yo no pertenezco a, ¿qué soy yo en el mundo? Al final de cuentas, soy un animal gregario. Y si gregario, debo pertenecer al conjunto. Pues bien, resulta que estos entonces pensaron en que debían inventarse algunos tipos de enemigos. Y voy a leer aquí un artículo bien interesante que tiene que ver con esto. Resulta que, de acuerdo con lo que dice el periodista José Miguel Romaña, él hablaría de crear que se estaría creando una especie de apocalipsis silencioso. Y entonces decía, perdón, que había estrategias que contemplaban programas, así lo estoy leyendo, de asalto contra objetivos ecológicos, genéticos, bacteriológicos, espaciales e informáticos, de consecuencias imprevisibles, señalando lo diferente que va a ser el rostro de la guerra en este siglo XXI. Por ejemplo, utilizar como una bandera para combatir al otro el equilibrio ecológico. Una aplicación, buscar una alteración artificial de los territorios con programas de desertización, envenenando aguas, destruyendo cosechas, utilizando defoliantes como el agente naranja, que fue utilizado en Vietnam, y cosas por el estilo. Es decir, si no existe ese contendor militar al frente, tengo que crear una sensación de impotencia por parte de la gente, porque a esos enemigos que antes eran visibles, ejércitos, ahora estos son enemigos invisibles. La capa de ozono, el cambio climático, la erosión, desertización, los eventos de tipo natural, y que a decir de unos de estos estudiosos, y muy veladamente también lo mencionan de manera sutil Alvin Toffler y Heidi Toffler, aquí en este libro Las guerras del futuro, es necesario crear ciertos peligros que le permitan a los estados o a los responsables movilizarse supuestamente en función de la protección de la gente, aunque son enemigos que han creado ellos mismos. Pero al decir que protegen a la gente se siente segura y ellos pueden hablar, es decir, expandirse como quieran, hacer lo que quieran. Se crean esos enemigos. Y todo eso estaba consignado en ese documento del Iron Mountain, esa comisión creada por Kennedy en agosto de 1963. E hipotéticamente hablaba de todos estos eventos que ya los estamos viendo hoy, como esos enemigos que son invisibles pero demasiado visibles, que los estamos viendo todos los días,
y algunas veces y que nos producen muchísimo miedo, aunque no los entendemos siquiera como enemigos. Pero resulta que todo eso sin perjuicio de las verdaderas guerras. Es decir, los conflictos siguieron, probablemente a menor escala. Cuando cayó la cortina de hierro, supuestamente se desescalaron los conflictos, porque ya entonces estas dos potencias aparentemente dejaron de patrocinar a unos y patrocinar a otros. Y yo creo que a ellos les quedó una gran lección. Para Estados Unidos, la humillación de Vietnam es algo de lo que todavía no se han podido recuperar. En función de la defensa de su ideología, protegiendo un gobierno títere que era el de Saigón. Y tuvieron que irse. Murieron 58,000 norteamericanos. Pero su contrapartida, que era la Unión Soviética, que debió haber aprendido esa lección. Por eso digo yo que la historia es cíclica. Todo va y vuelve y todo se hace. Y si alguien observa bien, puede prever qué es lo que va a ocurrir más adelante. Pues resulta que eso le ocurrió a los soviéticos cuando se metieron a Afganistán simplemente para combatir a un gobierno supuestamente títere. O para defender, en este caso era para defender un gobierno. Como contrapartida se metió Estados Unidos. Aquí me tengo la confusión de si estaban atacando o defendiendo. Lo cierto es que se metieron allá. Y cuando se metieron allá, estuvieron 10 años atascados en el mismo lodo. Y también salieron humillados. Con el agravante de que de ahí surgió una generación que hoy los estamos viendo como los terroristas del siglo XXI. De esa generación surgió Osama Bin Laden, que fue entrenado por Estados Unidos para combatir a los soviéticos. Y buena parte de estos terroristas que están repartidos en los distintos grupos, Hamas, Hezbollah, los de yihadistas, ISIS, son producto de aquello. Probablemente no son los mismos, probablemente son hijos de aquellos, pero ahí se engendró, se engendró ese movimiento del fundamentalismo, que se puede decir que nació prácticamente de ahí. Pero ahora la situación, con todos esos actores combinados, entonces estamos hablando del miedo a las pandemias, que forma parte también de todo este cuento. No porque alguien los haya fabricado, sino porque estando presente genera el mismo miedo que todo lo demás. Podemos hablar de cómo los eventos que tienen que ver con cambio climático han adquirido ya unos caracteres que son terroríficos. Los eventos de tipo natural. Es decir, se suman un montón de elementos y a estos hay que agregarle lo que está ocurriendo en este momento en el mundo con estas guerras que ya son abiertas, que creíamos que eran ya olvidadas, que se suponía que todos los protagonistas podrían, en un momento dado, solucionar los conflictos sentados en una mesa de conversaciones. Y resulta que no. El conflicto que viene desde 2014 como una especie de coletazo, en este caso, de aquella primavera árabe que se fue tumbando gobiernos de facto de todos los árabes, y que el único que aguantó todo y se resistió y no se dejó tumbar fue al-Assad en Siria. Entonces él se convierte, se crea una guerra civil ahí, los rusos, ya rusos, que no Unión Soviética, apoyan al régimen de al-Assad. Estados Unidos también combate yihadistas y empiezan como a tocarse unos con otros. Si bien es cierto que unos protegen a unos y otros protegen a otros y dejan que ellos peleen, de cierta forma ya se están rozando, casi al filo de la confrontación directa. Entonces, estos apuntes de los que voy a hablar pertenecen a estos dos ensayos de los que les hablé,
la diplomacia nuclear de Rusia, que ya voy a hablar sobre esa, y la poliguerra, que es justamente de la que estoy hablando. Entonces dice Andrés Ortega, el autor de este ensayo, que la guerra Rusia-Ucrania es una confrontación a cuentagotas entre Rusia y Occidente. No es directamente, bueno, es Ucrania la que está peleando de manera física, pero realmente la confrontación está entre Rusia y Occidente. Y es un hecho palpable. La forma como Estados Unidos lidera toda esa coalición, digámoslo entre comillas, coalición de la Unión Europea, que una buena parte de ellos están dándole material bélico a Ucrania, están apoyando a Ucrania, tienen un ejército que es la OTAN, del que dice Putin que donde ellos den el primer paso, Putin los va a atacar. Entonces es evidente que esa confrontación, si bien es cierto, los dos protagonistas físicos son Rusia y Ucrania, realmente Ucrania es casi que diría un actor secundario, un actor de reparto en este cuento, porque realmente la confrontación viene a ser Rusia-Occidente. Y con el agravante de que en los últimos días Putin ha enseñado los dientes, ha gruñido muy fuerte, después de que los aliados le dan unos misiles especiales a Zelensky. Él por primera vez ataca objetivos dentro del territorio de Rusia y eso hace que Putin inmediatamente responda también. Y que de una vez, sin velar las palabras, sino de una manera muy directa, diga: hey, ojo, que pueden emplear bombas atómicas. Yo no descarto esa posibilidad. Entonces, realmente es Rusia-Occidente. Y resulta que el conflicto Gaza-Israel también es una hoguera que está siendo atizada por un montón de actores. Estados Unidos, que respalda a Israel. Rusia, que no dice nada, pero a través de Irán, que apoya a Irán, e Irán apoya directamente a los grupos estos que no es uno de ellos estatal, que es Hamas, pero los otros que son independientes, Hezbollah, Hamas, apoya también Irán a los Houthis en Yemen. Y entonces Rusia está apoyando a estos, Estados Unidos apoya a Israel y con asistencia militar y refuerza el poderío militar de Israel. Pero al mismo tiempo Estados Unidos se tiene que meter allá donde están en Yemen los Houthis, porque tiene que actuar directamente para mantener abierto el transporte marítimo por el Mar Rojo, que es esencial para los intereses de Europa. O sea que también está involucrado ahí. Y resulta que, como Estados Unidos está apoyando en este momento a Israel y apoya a Ucrania, el hecho de que tenga que asistir militarmente a ambos, lo que implica armamento, munición, tanques, misiles, ¿qué más? Todo lo que se necesita para una confrontación militar, pero en ambos frentes. Por lo tanto, y además un apoyo económico que va mucho más allá de lo que en principio se pudo llegar a pensar. Entonces es un desangre de la economía de Estados Unidos. Aparte de eso, está la demanda de municiones y armas y todo este cuento, que prácticamente la producción en Estados Unidos de municiones, de armas y todo esto, parece que no está alcanzando para copar los dos frentes y surtir eficientemente a ambos frentes. Y por lo tanto, ni está atendiendo bien a Israel, ni tampoco a Ucrania. Y Ucrania, poco a poco, se está asfixiando porque se está quedando. Rusia tiene todos los soldados que se quieran, más 10.000 que le acaba de mandar
el régimen de Corea del Norte, mientras que Ucrania está peleando con su gente, se está quedando sin soldados y se está quedando sin armas. Antes podía lanzar 2.000, 3.000 misiles en un día, ya no le alcanzan. Cuando digo misiles o buses, pues, ya no. Entre tanto, tímidamente los europeos también como que se han ido, digámoslo, alejando un poquitito, y todo lo que se supone hace prever que Rusia se va a salir con la suya y va a apabullar a Ucrania. Es lo que dicen estos entendidos y lo que dicen Andrés Ortega en este artículo de la Poliguerra. Y dice que Irán ayuda a Rusia en Ucrania y respalda a Hamas, a Hezbollah en Líbano y a los Hutis en Turquía. Y Turquía aprovecha en este momento para atacar a los kurdos en Irak y en Siria. Y así las cosas, se vuelve tan compleja esta urdimbre que en algunos casos aquellos que parecerían enemigos irreconciliables están respaldando a uno de los contendientes, aunque sigan teniendo divergencias entre sí, pero respaldan a este. O sea, socios ocasionales. Y entonces, dado lo intrincado de todo este complejo, cualquier cosita puede detonar en una escalada general que, según este señor, Andrés Ortega, podría escalar a un nivel de una confrontación general, es decir, una nueva guerra. Y en eso le darían tal vez la razón al Papa Francisco, que desde hace mucho tiempo está sosteniendo que en este momento el mundo está asistiendo a una tercera guerra mundial por cuotas. Y al parecer es lo que está ocurriendo en este momento. Y resulta que Rusia, aunque se ha sentido arrinconada por Occidente, se ha metido por otro lado, y es a donde voy con este artículo de João Paulo Nicolini Gabriel, La diplomacia nuclear de Rusia. Resulta que Rusia, a través de una entidad que tiene que se llama Rosatom, que le pertenece y que aglutina más de 300 empresas especializadas en este sector, son los responsables de la fabricación y venta de tecnología nuclear para muchos países, porque se han especializado en construir plantas nucleares, suministrarles los combustibles que necesitan para esas plantas, el agua que necesitan para esas plantas. Y entonces entre sus clientes tiene a India, Bangladesh, en África tienen varios países, apoyan hasta en Latinoamérica, apoyan a cualquier, a través de esta tecnología. Están apoyando un montón de países para ir dotándolos de material nuclear, disfrazados con el cuento de que son plantas nucleares, para generar energía para esos países. Entonces le da a Sudáfrica, le da a la India, Bangladesh, ¿quién más? Bueno, un montón de países que en este momento se me van olvidando. En África tiene un montón de clientes. Lo cierto del caso es que está creando una red, hasta Bolivia, para que puedan extraer litio y otros elementos que necesitan para su tecnología. Y entonces le está dando esta tecnología a todos estos países, lo cual significa que de alguna manera empieza también a estrangularlos económicamente, porque ellos empiezan a depender justamente de eso. A eso lo han llamado el Global Sur. Y ese Global Sur, de acuerdo con lo que estamos viendo, está aglutinando en Asia, en África, en América Latina, un montón de países que a la hora de la verdad podrían convertirse en socios de Rusia y por lo tanto lo respaldarían a Rusia en lo que está haciendo. Es decir, si por aquí lo están asfixiando, Rusia se está saliendo por este otro lado. O sea que la situación se vuelve demasiado compleja. Y esa complejidad, de acuerdo con esto, es que la zona de influencia de Rusia es América Latina, Oriente Medio, África, Asia. Y ahí está como socio también la India. Y de cierta manera lo que ahora llaman los BRICS, unos países que están saliendo
a adquirir protagonismo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son los que conforman el BRICS. Y ellos se están aglutinando y se está llamando el Sur Global. Con esto lo que se pretende es armar un bloque que sea lo suficientemente fuerte y consistente para en un momento dado oponer a la Unión Europea y a Estados Unidos. O sea que lo que estamos viendo, lo que estoy contando es un galimatías impresionante que me cuesta entenderlo y me cuesta mucho más explicarlo de una manera aparentemente digerible, lo cual es supremamente difícil. Y es lo que he estado tratando de hacer. Pero lo que se está ocurriendo en el mundo es que, y recuerdo hace poquitico, le escuché a Jaime Bailey, el analista político latinoamericano, un hombre muy bien informado y con muchos argumentos, que decía que en este momento, más que nunca, desde 1962 de la crisis de Bahía de Cochinos, está repitiendo lo que yo dije hace ya un tiempo en uno de mis contenidos. Es que estamos a punto, a nada, de que de pronto se detone una bomba atómica y lo haga Putin. Lo decía él, no yo. Y de acuerdo con los argumentos que él expresa, tiene mucho sentido lo que dice. Lo que hay es que esperar a que eso, por favor, no vaya a ocurrir. Y lo que dije al principio, no se trata de ser digámoslo, un portavoz de catástrofes, ni más faltaba, sino que con esto lo que pretendo decir es que tenemos que llamar a la cordura y que la gente tiene que entender que la supervivencia misma de un solo hombre es la supervivencia de toda la humanidad. No se trata de que uno muera, se trata de que morirán todos. Y no se puede aplicar la lógica de Stalin, que decía que la muerte de una persona era una tragedia, pero la muerte de 1 millón era una estadística. No se puede hablar de esa manera de lo que está ocurriendo en este momento. Todo pende de un hilo. Y lo peor de todo es que cada día, al parecer, se van radicalizando mucho más las posiciones. Y la pregunta es, ¿quién podrá ponerle el cascabel al gato? ¿Quién podrá detener esto? Llegará, no sé si un milagro, o alguien con la suficiente sapiencia y capacidad para convencer a unos y otros que estamos tirando la cuerda para abrir la esclusa que nos llevará al abismo. Como corriente, nos llevará a todos. Esperamos que así no sea. Y que se calmen las aguas y que se puedan sentar a conversar sobre la necesidad de aprender a vivir como hermanos. Lo que estoy diciendo es muy utópico y muy idealista y tal vez romántico. Pero bueno, la utopía, el idealismo y el romanticismo también hayan ayudado a construir a la humanidad. ¿Qué sería de la humanidad si no hubiese tenido románticos, idealistas y utopistas? Creo que no estaríamos aquí. Bien, llegamos al final. Espero que si les ha gustado este contenido, le den me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Y que quede como tema de reflexión qué es lo que debemos hacer. Y por eso mi inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Y espero sus comentarios y los invito para que me acompañen en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.